Muy buenas tardes para todos. En el día de hoy estaremos presentando el artículo llamado Pobreza energética en el Paraguay, un enfoque multidimensional. Quien les habla, Gabriel Pereira, Arturo González y Richard Ríos. El objetivo de este artículo es el de proponer una nueva perspectiva para el análisis de la pobreza energética en el Paraguay a través de una visión multidimensional, considerando otras variables más que aquellas vinculadas con la asequibilidad de la energía. En este sentido, es importante comprender cómo ha ido evolucionando conceptualmente lo que es la consideración de la pobreza energética. En este sentido, vemos que en sus inicios la pobreza energética era comprendida como una pobreza de combustible. Este fenómeno se originó principalmente en Europa en la década del 90, a finales de los 80, en donde se comprendía que la pobreza energética era el no poder acceder al confort térmico, a no tener los recursos económicos para acceder a ese confort térmico en los crudos inviernos europeos, y fue así como se originó ese concepto. Luego también vimos que con el tiempo se empezó a tomar una posición de pobreza energética unidimensional, en lo cual la mayoría de los estudios estaban enfocados únicamente en una de las variables principales relacionadas a la pobreza energética, ya sea el acceso a la energía, la asequibilidad de la energía o la disponibilidad de energía para la población. Ya con el tiempo, iniciado el año 2010, 2011, se toma una nueva perspectiva de análisis de la pobreza energética, ya sea inicialmente con lo que fue la pobreza energética bidimensional, con la matriz de acceso a la energía de consumo, que es un indicador bidimensional de pobreza energética y distribución, que tomó ese nombre, y a través de esta metodología los autores permiten identificar, para el caso de los hogares, en ese estudio en particular, inicialmente hogares en India, los diferentes niveles de acceso a la energía, además de lo que eran los niveles de consumo de los distintos tipos de fuentes de energía en esos mismos hogares, para así, de cierta manera, poder evaluar lo que es la pobreza energética. En 2011 también nació o se originó uno de los estudios más importantes referentes a lo que es pobreza energética multidimensional, que es el indicador de pobreza energética multidimensional, el OMEPI, que es comúnmente utilizado. Se basa principalmente en datos basados en microdatos de encuestas de hogares para poder hacer una medición de lo que es la pobreza energética en distintos países. Ese estudio en particular se enfocó en lo que era el continente africano. Así también vemos que con el tiempo se han ido incorporando otros métodos, otros índices. Algunos de ellos son estos que les voy mencionando, como el índice de desarrollo energético, EDI por sus siglas en inglés, propuesto por la IEA, que es un indicador de medición de la pobreza energética, que vincula energía con desarrollo humano. Luego también tenemos el método de acceso a la energía multinivel, el cual considera un grupo de atributos para la estimación de la pobreza energética en los hogares, para luego clasificarlos en grupos de acuerdo a la intensidad de esa pobreza energética identificada. Luego tenemos el indicador denominado penalidad a la pobreza energética, que identifica la relación entre pobreza energética, aislamiento e implicancias para lo que son las oportunidades de desarrollo de las personas, en donde se han encontrado que existen fuertes evidencias de la importancia de las medidas de inclusión energética para mejorar los servicios energéticos en el cumplimiento de los objetivos, en este caso los objetivos del milenio, cuando se publicó ese artículo. También tenemos el concepto, el indicador de agobio energético, que se enfoca principalmente en variables vinculadas con la asequibilidad de la energía. Así también en los últimos años aquí en Latinoamérica se ha ido originando un movimiento, una organización denominada Red de Pobreza Energética, que también toma un enfoque más multidimensional de lo que es la pobreza energética y lo que es también la inclusión energética. Y así también, bueno, acompañando lo que fue este pequeño relato de la evolución conceptual de la pobreza energética, también vemos que hay ciertos hitos dentro de lo que es el análisis de la pobreza energética. Como habíamos dicho, a inicios o finales de los 80, inicios de los 90, con aquella obra de Borman, que analiza la pobreza energética desde la pobreza de combustible.
ya por el año 2002 con la Agencia Internacional de la Energía, que hace una primera medición oficial de pobreza energética. Allá en el año 2010, donde se hace una publicación muy importante de la Agencia Internacional de la Energía con otras organizaciones de las Naciones Unidas, en donde se da un principal enfoque a la importancia de la pobreza energética para el desarrollo de la población. Como habíamos mencionado también previamente, el año 2010, 2011, lo que fue la publicación de Nussbaumer y otros con el indicador de pobreza energética multidimensional. En el año 2012 también es importante, ya que se fue declarado como Año Internacional de la Energía Sostenible para todos, incluyendo el concepto de pobreza energética. En el año 2014 se amplía esa visión de año internacional y se declara década internacional de la energía sostenible para todos. En el año 2015, como todos sabemos, se firma la Agenda 2030, se toma ese compromiso de todos los países miembros, y dentro de esa Agenda 2030 tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, incluido lo de ese 7 de energía asequible y no contaminante. Ya ahora nos encontramos en el año 2020, han pasado los primeros 5 años de ese periodo de 15 años que fueron comprometidos con los ODS y la Agenda 2030, y nos encontramos con lo que se denomina como la década de la acción, en donde evidentemente el ODS 7 sigue siendo un objetivo muy importante para el desarrollo de todos, sin dejar a nadie atrás, como bien establece la Agenda 2030. En este sentido, el estudio y la metodología utilizada considera estas siguientes variables que habíamos mencionado, esas 3 grandes variables o dimensiones, que son el acceso a la energía, la disponibilidad de la energía y la asequibilidad de la energía. En ese sentido, los indicadores vinculados a esas dimensiones son los que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Lo que se refiere a acceso a la energía, tenemos los indicadores de acceso a la electricidad o energía eléctrica, y el acceso a combustibles limpios y tecnologías para la cocción, que son medidos a través de estos subindicadores que también se encuentran allí. Luego, en lo que se refiere a disponibilidad de energía, tenemos el indicador de oferta total de energía primaria, y para lo que es asequibilidad tenemos el consumo total de energía final. Para este estudio tomamos como base de datos la Agencia Internacional de la Energía y la base de datos también del Banco Mundial para ciertas variables. Así también, como veremos y como hemos mencionado también en la evolución histórica de la pobreza energética, en este caso, en el caso latinoamericano y más particularmente en el caso de Paraguay, el análisis se centra en lo que es la rama de la izquierda de este diagrama, en donde vemos que el país no tiene, digamos, mayores dificultades en lo que es oferta o disponibilidad de energía. Eso no hay inconvenientes. En lo que se refiere a acceso a energía, si bien los indicadores, veremos luego que los indicadores de acceso a energía eléctrica son bastante buenos, prácticamente la totalidad de la población, de acuerdo a los datos proveídos por las agencias internacionales. La situación es un poco diferente en lo que se refiere a acceso a energía limpia y tecnologías para la cocción, como en un caso que es muy similar en varios países latinoamericanos y también particularmente sudamericanos. Y es por ello que consideramos que estudiar la pobreza energética desde esta perspectiva de tal vez no una dificultad de disponibilidad, sino una problemática principalmente vinculada con lo que es el acceso a energía y en cierta manera también la asequibilidad de la misma. Esta metodología también se basa en 2 grandes indicadores que vamos a ir describiendo a continuación. Inicialmente lo que es el promedio, el índice de pobreza energética basado en un promedio ponderado, o UAEPI por sus siglas en inglés, que nos ayudan a establecer indicadores o subescenarios de análisis, los cuales están definidos por los pesos que son asignados a los subindicadores. En este caso vemos que hay 3 indicadores, ¿sí? W1, W2 y W3, que permiten establecer los escenarios en función de los pesos. En un primer escenario, W1,
está enfocado principalmente a una sola dimensión de la pobreza energética, que es el acceso a la energía. Como ustedes ven, se da un peso de 0,5 para acceso a la energía eléctrica y el acceso a combustibles limpios. El escenario 2 se considera un análisis de la pobreza energética multidimensional, con un peso equitativo para todas las variables y las tres dimensiones. Y lo mismo para el escenario 3, solamente que aquí se reconoce como más importante la dimensión de acceso a energía, con sus indicadores correspondientes que reciben mayor peso en este caso particular, en este escenario en particular. Luego, ¿cómo hacemos para medir este promedio ponderado? Nuevamente ustedes pueden ver ahí una primera parte de ese promedio ponderado. Se basa en los indicadores analizados o obtenidos previamente de las bases de datos mencionadas, con sus respectivos pesos, la asequibilidad y también su peso correspondiente, y la dimensión de disponibilidad medido a través del indicador correspondiente con su peso asociado. Entonces, con ello podemos tener acceso a esa primera parte que nos interesa saber, que es el promedio ponderado del índice de pobreza energética, el cual utilizaremos luego para, a partir de esos valores, poder medir las brechas existentes con respecto a un país que nos servirá como benchmark. En este sentido, vemos que podemos medir lo que es el índice compuesto de pobreza energética, o CEPI por sus siglas en inglés, que considera esos 4 subindicadores que mencionamos, ¿sí?, en esas 3 dimensiones de acceso, disponibilidad y asequibilidad, y nos permite estimar las brechas que existen con respecto a un país sobre el cual se está comparando, ¿sí? En este caso nosotros tomamos como benchmark Estados Unidos, ¿ok? Entonces ahí pueden ustedes ver la representación matemática de esa medición de la brecha existente. En el caso de Paraguay, los resultados obtenidos muestran que se tienen resultados positivos a lo largo del tiempo. Se han logrado reducir las brechas en cuanto al escenario 1 de acceso a energía. En el escenario 2 también se ha mejorado bastante desde la década, desde el inicio del año 2000 hasta el año 2016, con lo cual tenemos datos disponibles, y que luego en el escenario 3 también se han logrado mejorar las brechas existentes y los resultados con respecto al país de referencia. No obstante, ampliando el análisis, si debemos tomar estos resultados a nivel regional, hay que ser bastante cautelosos, ya que en otros estudios se han obtenido que los resultados de Paraguay quedan cortos con respecto a países de la región. Así también, tomando en cuenta las estadísticas energéticas normalizadas que se utilizan para los cálculos que mencionamos previamente, como el promedio ponderado y el CEPI, vemos que las brechas todavía son importantes en ciertas variables energéticas, como ser el acceso a energía limpia y nuevas tecnologías para la cocción principalmente, y muchas otras que también deben considerarse al momento de encarar el desafío de reducir la pobreza energética en el país. Eso es una de las grandes enseñanzas que nos ha dejado este estudio, y que nos permite enfocar con un panorama mucho más claro el desafío de la pobreza energética en el país. Así también, dentro de este gráfico de araña vemos las distintas variables con respecto al benchmark utilizado, y vemos que si bien en el año 2000 había ciertas variables que presentaron una brecha bastante importante, podemos ver que con el tiempo estas brechas se fueron reduciendo, pero aún así, como hemos mencionado, el desafío continúa ahí de ir mejorando en esas variables energéticas, de manera a poder reducir la pobreza energética multidimensional en el país. Aquí también queda muy claro que el gran desafío no se encuentra tanto en el acceso a energía eléctrica, por ejemplo, sino mejorar lo que es el acceso a energía limpia para cocción, y también otras variables vinculadas a la energía en general, no únicamente a energía eléctrica. En cuanto a las limitaciones,
Una de las limitaciones es justamente la selección o la elección del país de referencia. También el aspecto de los pesos que son otorgados a cada uno de los escenarios podría ser otra limitación que hace que se puedan plantear distintos y múltiples escenarios dependiendo de las hipótesis tomadas. También el cálculo del CEPI podría estar sesgado por el énfasis que se da a ciertos indicadores vinculados a la energía eléctrica. Algunas consideraciones finales. El CEPI se ha mostrado como una buena herramienta para evaluar la pobreza energética en el país a través de un enfoque multidimensional, más allá de la simple asequibilidad de la energía. También Paraguay presenta importantes dificultades en pobreza energética multidimensional. Como habíamos dicho, hay ciertas variables energéticas que presentan una brecha importante. Así también la pobreza energética analizada únicamente a través del enfoque de acceso a la energía puede hacer que se esté subestimando lo que es la pobreza energética en el país. Paraguay debe redoblar sus esfuerzos, como dijimos, en lo que es acceso a energía limpia para la cocción. Es importante que los tomadores de decisiones también comprendan esa multidimensionalidad de la pobreza energética. Y finalmente se sugiere también reforzar las políticas regionales, tal vez a través de la plataforma del Mercosur, para fomentar la integración energética, lo que podría también repercutir en la reducción de la pobreza energética y un aumento del bienestar de la población. Desde ya, muchas gracias por su atención. Estamos abiertos a cualquier duda o consulta. Muchas gracias. Hasta luego.